Vale, pues buenas tardes, noches a todos. Y hoy nos toca la sesión de repaso de la sección primera. Como ya os comenté, lamentablemente no puedo atender presencialmente porque estoy en Alemania y, y vuelvo mañana, así que os presento online. Y bueno, pues lo que hoy tenemos que realizar es tratar de eso, de repasar un poco, voy a intentar resumir un poco, sintetizar un poco y esquematizar un poco en una especie de pequeño resumen, visión global de lo que hemos estado leyendo estos últimos meses. Eh, y después resolver o plantear para que resolváis eh, algunas dudas que podéis recoger o un poco sacar a colación algunas cosas que creo que deberíamos profundizar más o que creo que deberíamos trabajar más. Y finalmente también poner un poco encima de la mesa, por poderlas ver nosotros también, las principales discusiones o puntos de desacuerdo que hemos tenido durante este seminario hasta ahora, que no dejan de representar pues, las evidentes dificultades que representa el capital para su comprensión y para su asimilación en una práctica política. Así pues, empecemos por el índice, por recordar un poco el índice de lo que hemos leído. Voy a dejar de lado para este trabajo o la sesión de hoy la última parte que hemos leído, el apéndice que era pues, el primer capítulo en la primera edición, y me voy a ceñir a su forma más definitiva en la segunda edición. Evidentemente, la primera está ahí, podemos referenciarla. Eh, por lo tanto, pues lo primero que hicimos y por donde empieza el capital es por el capítulo uno, que es la mercancía, presentándonos pues los dos factores de la mercancía, el valor de uso y el valor. Eh, Nos trata de la dualidad del trabajo representado en las mercancías, que a su vez pues generan por un lado el valor de uso y el valor. Y después nos llega el capítulo de la forma de valor o el valor de cambio con sus diferentes formas. Y como cuarto subapartado del capítulo primero, el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. O sea, esto fueron yo creo que las primeras, por lo menos 5 sesiones. Y eh, aquí se engloban dentro del capítulo de la mercancía. Porque tratan al final, pues eso, de la mercancía, de su composición, de la forma del valor que se representan en esas mercancías. Y del carácter fetichista de la mercancía, etc., etc., hablan de la mercancía como cosa, como relación social. Después nos llegó el capítulo segundo, el cual trata del proceso de intercambio. Y después, finalmente, el capítulo tercero, con el dinero y la circulación de mercancías. Y ahí pues vimos también la medida de los valores, el medio de cómo el dinero servía como medida de los valores, como medio de circulación. Dentro de ese medio de circulación, pues vimos cómo eh, aparece también el signo de valor. eh, y después ya el dinero, una vez ya hemos entendido sus determinaciones esenciales o principales, su forma acabada, pues qué otras funciones o formas toma pues en cuanto a su función de atesoramiento, cómo se relaciona y cómo aparecen los medios de pago y finalmente, pues cómo podemos entender el dinero en el contexto del mercado mundial, en el apartado del dinero mundial. Un poco, pues por recordar, esta es el índice de lo que hemos leído y esos 3 capítulos. Saberlos ubicar bien. La mercancía, como cosa, como relación social, el proceso de intercambio y el dinero, que son las 3 cuestiones que trata esta sección primera. Vale. Ahora es preparado una serie de esquemas para intentar sintetizar un poco pues, las principales categorías que desarrolla Marx y las relaciones entre ellas. Y así pues, Marx empieza el libro, como bien sabemos, como hemos insistido tanto, con la mercancía, con la realidad económica más sencilla.
Y nos dice, pues, por un lado, la mercancía es un objeto útil, es un objeto que cubre necesidades, eh, y por otro lado es un objeto que se intercambia por otros objetos, es decir, es un elemento que se puede intercambiar, es un valor para el cambio. Esas son las dos cosas que la mercancía es. Y por lo tanto, estas cosas que es la mercancía, que es en su forma, aparentemente se nos presenta como un objeto útil y al mismo tiempo un objeto cambiable, descubre Marx, en el fondo de estas dos formas, pues dos valores o dos contenidos. Por un lado, en cuanto a objeto útil es un valor de uso, decimos, y en cuanto a objeto intercambiable es un valor. Aquí tenemos estas relaciones de lo que es la mercancía y de cómo se nos presenta en su forma y el contenido que subyace a esas formas de presentación de la mercancía. Es decir, por qué la mercancía se nos presenta como un objeto útil y como un valor de cambio y cuál es el contenido que subyace a esas formas. La parte del valor de uso y del objeto útil la despacha rápidamente, diciendo que, bueno, esto ya lo analiza la merceología y no es nuestro principal interés, y pasa a intentar comprender mejor el valor. Y estudiando el valor, pues descubre que, bueno, primero de todo, el valor tiene un factor cualitativo y tiene un factor cuantitativo. Por un lado, tiene un factor cualitativo en tanto en cuanto es capaz de igualar mercancías de diferente cualidad, eh, pero las iguala cuantitativamente porque las presenta como iguales. Eh, por lo tanto, de aquí se determina que el valor de las mercancías representa o contiene una sustancia común que permite esta igualación cualitativa. Esta igualación cualitativa de las diferentes mercancías, que son diversas en cuanto a su forma natural, no sería posible si no existiese algo que subyace a esa propiedad de intercambiabilidad, a ese valor, que es una sustancia común de los diversos trabajos. Y en la sustancia común descubrimos que es el trabajo humano abstracto. Es decir, todas las mercancías son intercambiables cualitativamente porque todas ellas tienen la propiedad común de ser frutos del trabajo humano de, en general. Y después el valor se nos presenta como una igualación de diferentes mercancías, pero encima en una determinada relación cuantitativa. Por lo tanto, además de una sustancia común, tiene que tener una cantidad de sustancia, tiene que haber una mesurabilidad de esa sustancia, la cual se intercambia en determinaciones, en una determinada cantidad cuantitativa, en una relación cuantitativa. Por lo tanto, tenemos el trabajo humano abstracto como cuestión cualitativamente igual a los diversos trabajos concretos, que ahora pasaremos a ver, que hacen que las mercancías se puedan intercambiar entre sí, y encima esos trabajos que son cuantitativamente determinados, una cantidad de trabajo humano abstracto, de trabajo indiferenciado. Y entonces nos dice Marx, bueno, pues este es uno de los factores, esta es una de las formas del trabajo, pero el trabajo no deja de ser un trabajo concreto, un trabajo específico que crea valores de uso concretos, que crea un objeto físico concreto que satisface una necesidad concreta y por lo tanto se nos presenta, descubrimos que aparte de la mercancía, el trabajo también tiene esta identidad bicéfala que nos dice Marx, esta dualidad. La mercancía es un objeto útil y es un valor de cambio, y a su vez, y la mercancía es esto porque el trabajo que genera las mercancías es también bicéfalo. Por un lado es trabajo humano concreto, trabajo útil, un trabajo específico que toma una forma determinada y que crea un objeto físico que satisface una utilidad concreta, y a su vez es trabajo humano en general, en el cual podemos abstraernos de la cualidad concreta del trabajo que estamos realizando, o al igual que el valor se abstrae del valor de uso de la mercancía a la que
en la que toma, bueno, de la al igual que el valor se abstrae del valor de uso, pues el trabajo también se puede abstraer de esa cualidad concreta y podemos descubrir en el trabajo que genera mercancías esa cualidad común a todas ellas en el trabajo humano abstracto e indiferenciado, en el trabajo abstractamente humano. Bien. Y con esto, pues, termina ese primer análisis de la mercancía y de estas primeras categorías fundamentales, descubriendo esta naturaleza bicéfala que se nos presenta como contradictoria de la mercancía, que está en el origen de las contradicciones que están por venir y de las contradicciones mismas del modo de producción capitalista. Bien, y dice, bueno, pues antes hemos empezado por la forma de la mercancía, por la forma que toma el cuerpo de la mercancía y por la forma que toma la relación de valor, por la forma del valor. Hemos pasado a investigar mejor el contenido de esta forma, a investigar mejor el valor. Hemos descubierto lo que subyace a ese valor, pero ahora hemos de volver atrás y analizar mejor la forma de valor, nos dice. Y vemos que empieza a analizar la forma de valor y aquí pues descubre o vemos que se da un proceso relativamente parecido al que se ha dado en análisis de la mercancía. Si partimos de la mercancía y analizamos el contenido subyacente a su forma, vemos que la mercancía es una cosa dual y bicéfala y contradictoria. Si analizamos la forma que toma la relación social mercantil y la forma en la que se representa el valor, la forma de valor, descubrimos una cosa parecida. Y es que esta forma, pues, analizándola en su primera forma que nos dice Marx, en su forma más sencilla, la forma simple de valor, vemos que, por ejemplo, en los ejemplos que usa Marx, el lienzo se nos pone como algo igual a la chaqueta. Esta es la forma. El lienzo se intercambia con la chaqueta porque el lienzo se nos pone como algo igual a la chaqueta. Se igualan dos mercancías. Eh, entonces, esto solo puede ocurrir, analizando la forma, volvemos a ver esto, que esto solo puede ocurrir si las dos mercancías comparten una sustancia común. En este caso podemos decir si las dos son valor, de forma más sencilla, porque ya conocemos el valor. Pero al mismo tiempo, las dos mercancías son necesariamente distintas. Son necesariamente distintas, tienen que ser distintas. No es suficiente con que dos mercancías se pongan como iguales si esas dos mercancías ya son iguales. Dos chaquetas son igual a dos chaquetas, no constituye ninguna forma de valor. Esas mercancías tienen que tener una sustancia común, pero tienen que ser distintas. Es decir, tiene que haber eh, o sea, tienen que ser cualitativamente distintas. Y tienen que satisfacer necesidades distintas. Si no, no habría necesidad de intercambiarlas. Bien. Por lo tanto, pues terminamos con esta rama. No, vale. Volvemos a la igualación cualitativa. Si las dos mercancías son iguales, si las dos mercancías comparten una sustancia común, también se tienen que igualar de alguna forma pues, los trabajos que crean las mercancías. Eh, los trabajos contenidos en la chaqueta y en el lienzo se nos ponen como iguales. Eh, partiendo de nuevo, como ya sabemos, o sea, son iguales en cuanto a que son trabajo humano abstracto. Y también podemos decir, partiendo de la forma, pues que las mercancías se equiparan en una cierta relación cuantitativa. O sea, no solo son iguales cualitativamente, sino que se ponen en esta relación como 20 lienzos es igual a dos chaquetas y no cualquier otra. Hay una relación cuantitativa concreta y por lo tanto se han de comparar cuantitativamente los diversos trabajos de las dos mercancías como la representación del trabajo humano simple. Y en el lado del valor de uso que diríamos antes, en el lado de que las mercancías tienen que ser cualitativamente distintas en cuanto a las necesidades que satisfacen, pues también descubrimos que necesariamente para producir mercancías distintas, los trabajos que los producen tienen que ser distintos. Por lo tanto, Marx, de hecho, en la primera edición recalcaba
que existe este paralelismo en el análisis que se puede hacer de la mercancía en sí, partiendo de la mercancía y yendo a estudiar el contenido, o estudiando la forma del valor. Me parece interesante. Bien. Y entonces, esta es la igualdad de la que estamos hablando. Y aquí, vale. Vale. Estudiando un poco más esta igualdad, nos dice Marx, vale, 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta. Esto implica que una chaqueta es igual a 20 varas de lienzo, pero el que estén en un orden o en otro no es exactamente lo mismo, sino que aquí tenemos los dos lados de la ecuación cumpliendo funciones distintas. Por un lado, tenemos la forma relativa del valor, es decir, la mercancía que expresa su propio valor eh, al equipararse a otra, y por el otro, la forma equivalente del valor, que es la mercancía en la que la otra expresa su valor. Por un lado, en la forma relativa del valor, que es el elemento activo en esta relación, que es el que inicia la relación, el que se pone como igual al otro, mientras la forma del equivalente es pasiva en la relación, es usada por el otro para expresar su propio valor. En este caso, pues la forma relativa del valor solo cuenta como figura de valor del valor de uso, es decir, las 20 varas de lienzo es lo que se va a intercambiar, es la cosa útil que se quiere, es la cosa útil que se intercambia, que se busca en este intercambio, mientras que la chaqueta únicamente cuenta como valor solidificado, únicamente cuenta en cuanto valor, únicamente cuenta como el equivalente por el cual las 20 varas de lienzo se intercambian. Eh, vale. Luego, la forma relativa del valor considera a la chaqueta como algo cualitativamente igual a él, es decir, considera que es capaz de expresar su valor en la chaqueta porque considera que la chaqueta es cualitativamente igual que él, que tienen en común esa propiedad de ser productos del trabajo humano abstracto. De esta forma es capaz de expresar su propio valor, que antes no podría haber expresado porque el valor de una mercancía no se puede expresar en esa misma mercancía, sería absurdo. La igualdad de antes, dos chaquetas son igual a dos chaquetas. Pero ahora, al igualarse cualitativamente a la chaqueta, sí que es capaz de expresar, perdón, su propio valor. En este caso, en el valor de uso de la otra mercancía, en el valor de uso de la forma equivalente. Y así puede poner a la luz, mediante la expresión de su valor en el cuerpo del otro, que él mismo es valor. O sea, él, eh, en esta relación, la chaqueta aparece como que posee naturalmente la propiedad de ser valor, el lienzo le confiere esa propiedad al elegirlo para medir su propio valor en él, y al hacer esto, el lienzo obtiene también su forma del valor y se pone a sí mismo también como algo que es valor. Y, y con este análisis de la forma del valor, Marx es capaz de explicar el misterio detrás de la relación mercantil y del intercambio de mercancías y de la equiparación de mercancías y del valor. Bien. Después pasa de estudiar la forma simple del valor a estudiar pues, las formas 2 y 3, que resumiendo mucho, pues de la forma 1 a la 2 pasa de eso, de una relación singular entre dos mercancías a pues, una mercancía que se equipara a otra, que se equipara a otra y a otra y a otra y a todas las demás. Vemos universalizada esta relación de valor, por lo que ya dejan de ser dos mercancías individuales, sino que es todo el mundo de las mercancías que están en el mercado, con lo que Marx nos dice que aquí se hace evidente, como antes estaba un poco más oculto, a lo mejor, el cuál es la medida cuantitativa por la cual se realiza este intercambio, si es casual, si es una cuestión tal que no queda tan claro, ahora ya sí es evidente que estas relaciones se dan mediante el valor.
mediante la medida del valor, mediante la medida del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de las mercancías. Y después de la forma 2 a la 3, en la cual esta relación se invierte y se pone en vertical, en la cual una de las mercancías se separa del resto y toma la forma del equivalente universal, ya llegamos a la forma de valor terminada, eh, en la que ya no son intercambiables la forma relativa y la forma equivalente, porque ha aparecido un equivalente universal que se ha separado cualitativamente de todo el resto de las mercancías y ahora toma un papel especial en esta relación. Y esta es el desarrollo natural de la forma del valor, mediante el cual llegamos a la forma del dinero, que es ya la forma terminada. Que, como bien nos dice Marx, de la forma 3 a la forma 4, que sería el dinero, no hay ningún cambio sustancial, solamente que la mercancía que opera como equivalente universal sea dinero. Bien. Y con eso pues termina el análisis de la forma del valor. Estas son las cosas que él estudia en la forma del valor. Es decir, un poco analizando el valor analizando la relación mercantil partiendo de la forma, demuestra que se llega a la misma comprensión del trabajo humano como algo bicéfalo que da lugar a mercancías cualitativamente distintas, pero a la vez iguales en algo y cuantitativamente determinadas. Y en cómo, pues, mediante esa propia relación del valor podemos explicar esto que ya he explicado. Bien. Y después, como último apartado del capítulo de la mercancía, Marx nos habla del fetichismo de la mercancía. Y nos desarrolla esta cuestión como lo voy a explicar ahora, más o menos. Y nos dice, pues claro, que para que se dé un intercambio de mercancías, para que se dé la producción de mercancías y la forma mercantil de los productos del trabajo y el intercambio de mercancías, se tiene que dar que pues, existan poseedores de mercancías, existan productores de mercancías, es decir, que el trabajo social se dé como trabajo de productores privados e independientes. Pero claro, el que el trabajo social se dé así es un problema porque la sociedad requiere que el trabajo y la producción sean sociales, que sean directamente sociales, creo que dice explícitamente. Requiere que los trabajos cualitativamente diversos de los distintos trabajos sociales privados independientes se den de cara a la sociedad y sean consumidos socialmente, porque si no, no habría una posibilidad de satisfacer las necesidades sociales. Bien, por lo tanto, se da la necesidad del intercambio. Esta contradicción entre la forma en la que se da el trabajo como trabajo privado independiente y la necesidad de que este trabajo sea directamente social, da lugar a la necesidad de que surja el intercambio de mercancías. Es decir, que mercancías diversas cualitativamente se tengan que equiparar entre sí para poder ser intercambiadas. Por lo tanto, se equiparan los diversos trabajos privados como trabajo humano abstracto, como hemos visto, y el tiempo de trabajo socialmente necesario se interpone como la ley reguladora por la cual se regula esta relación de intercambio. Es decir, debido a esta contradicción que podemos llamar en esta relación la originaria entre la forma en la que se da la producción y en la forma en la que se requiere consumir esas mercancías o en la que se tiene que dar esa producción, lleva a que se desarrolle pues, la forma mercantil y su contradicción interna propia. Bien. Y el producto de este proceso histórico que se da, es que se desarrolla la forma mercantil del intercambio de mercancías y ahora estas relaciones, que son relaciones humanas, entre humanos, entre personas humanas, las relaciones de producción y las relaciones de consumo y las relaciones de distribución, que son relaciones entre personas, aparezcan como relaciones entre cosas, entre las mercancías. Porque las mercancías han adquirido esta apariencia por la necesidad del desarrollo de estas relaciones humanas. Así, el funcionamiento de la economía
queda velado como bajo una apariencia mística, como propiedades naturales de estas mercancías, y solo mediante un análisis científico que parte sobre la culminación de esta forma de la mercancía, en su forma ya bien desarrollada en el capitalismo maduro, y mediante una investigación científica de esto y mediante el intelecto, uno es capaz de deshacer el proceso real de esta fetichización, de comprender cómo se ha dado esta fetichización, cómo se ha dado este proceso, y de descubrir, por lo tanto, las relaciones reales que se ocultan detrás de esta apariencia, eh, y entender cómo esta apariencia oculta en realidad relaciones entre personas y cómo opera toda esta serie de formas y apariencias y cómo se componen. Como dice Marx, este es un proceso que necesariamente se da post festum, porque el desarrollo real, en este caso, antepone necesariamente al desarrollo lógico, y el desarrollo lógico ocurre en el sentido contrario. Como hemos visto, Marx ha partido de la mercancía, que está al final de esta cadena que presento aquí. A través de este proceso histórico real surge la mercancía y Marx y los economistas, mediante el análisis de esta mercancía, son capaces de deshacer la cadena y de comprender, como nos ha mostrado, cuál ha sido el desarrollo real subyacente a esto. Bien. Y con esto termina el análisis de mercancía. Vale. Bueno, el capítulo de la mercancía. Vale. Vale, y ya el siguiente apartado al que pasa es al de la medida de los valores y al patrón de los precios. A cómo se hace esta medida de los valores en su forma ya terminada, en la forma dineraria. Bien, así que nos dice, lo primero que nos dice Marx, al pasar a analizar estos valores o esta medida del valor, es que el precio de las mercancías, es una forma ideal o figurada, porque, eh, bueno, es una cuestión, eso, es una forma ideal o figurada. Y es que el valor, pero el valor, aunque invisible, existe. Es decir, el precio es una forma ideal o figurada, pero el valor existe. Es real. Y se representa en su relación con el oro. Es decir, el valor es algo real, que subyace a esta forma ideal o figurada que, claro, o sea, eso es. Cuando uno dice que su mercancía vale no sé cuánto dinero, eso que dice es solamente una cuestión ideal. Eso lo dice y de hecho el mercado le puede probar equivocado y eso lo dice sin que haya llegado a vender su mercancía, ni nada de eso. Es una forma ideal, figurada. Ese oro que dice o ese dinero que dice que vale su mercancía, no existe, solo existe de forma figurada. Pero el valor sí que existe, aunque invisible, y se representa mediante esa forma de precio, mediante esa relación con el oro. Bien, por lo tanto, este oro es, a su vez, figurado ideal todavía, porque se está representando con este oro, eh, que, pero ese intercambio no se ha dado, por lo tanto, este oro no existe todavía. Bien. Este oro ideal que opera como medida del precio, como medida del valor en la forma de precio, nos representa em, la función de la medida de los valores que toma el dinero. Y pues es la encarnación social del trabajo humano, mide los valores en cantidades figuradas de oro, se puede servir de... Si, si puede servir de medida de los valores es solo porque él mismo es un valor, es decir, el oro es un valor, eh, producto del trabajo humano. La mercancía dineraria tiene que ser un valor en sí mismo, o sea, tiene que ser una mercancía producto de un trabajo poseyente de un valor, si no, no sería capaz de igualarse ni cualitativa ni cuantitativamente con las mercancías cuyo precio representa. Y, y eso. Y aquí añade Marx, introduce esta cuestión de que existe la posibilidad de que haya una incongruencia entre el precio y el valor real de una mercancía. Pero bueno, esto ya sabemos cómo se resuelve, porque al final, pues, la ley de promediales, tal, eso.
Vale, pues eso, por un lado, el precio pues, se nos presenta como pues, una igualación con el oro, que es un oro ideal, figurado, que es una medida que usamos, como dije alguna vez. Podríamos estar usando oro como podríamos estar usando, pues no sé, algo que haya muy pocas cosas. Bueno, un tungsteno, podríamos estar usando tungsteno. Hay muy poco tungsteno, el tungsteno no es práctico para el intercambio ni nada de esto, pero podríamos usar el tungsteno, podríamos representar el valor de las mercancías como igualación al tungsteno o igualación al trigo. No es práctico usar el trigo para nada ni tal, pero podríamos medir el valor como, como esto es, porque al final es un oro ideal o figurado. Bien. Eh, pero eso tiene que ser una mercancía real con un valor, porque si no hay un valor en eso con lo que nos igualamos, esa igualación no es posible. Bien, pero al mismo tiempo vemos que el precio, la forma precio, la cantidad concreta en la que representamos el valor de una mercancía depende del material dinerario. Es decir, muy bien, nos igualamos con otro valor, pero otro valor es una otra mercancía. ¿Y cuánto de esa mercancía? ¿Cuánto oro? ¿Cuánto dinero? Pues esa cantidad de dinero depende del material dinerario mismo, del oro en este caso. Y del trabajo que cuesta realizar ese oro y de la medida en la que decidamos, pues, medir ese oro. Entonces, pues, existe otra función de dinero que es, pues, fijar un peso metálico fijo cuando la mercancía dineraria es un metal precioso. Y así somos capaces de medir las cantidades de oro respecto a ese patrón y poder expresar así el precio. Que, insisto, el precio dependerá del patrón que decidamos y de la mercancía dineraria que estemos usando, del trabajo que es necesario para producir esa mercancía. Bien, así pues, para el uso diario de todo del precio, para la expresión diaria del precio, es necesario fijar una determinada cantidad de oro, un determinado peso metálico como unidad de medida. Y cuanto más constante sea esta unidad de medida, mejor. Bien, estas dos son las primeras dos funciones del dinero. Servir como medida de los valores, como forma figurada o ideal en la que se miden los valores, y encima como patrón de los precios, es decir, estos valores no los representamos en otra mercancía abstractamente, sino que los representamos en una cantidad concreta de dinero. ¿Y qué es este dinero? Pues un precio. Bueno, ¿qué es este precio? Pues una relación con el valor de la mercancía dineraria que usamos como patrón, en un patrón concreto. Bien. Y la siguiente función es servir como medio de circulación. Es decir, aparte de poder medir los precios, tiene que ser capaz de hacer circular las mercancías. Y aquí llegamos al proceso, a la cadena de circulación de mercancías, MDM. El cómo una mercancía se intercambia por dinero y después, mediante este dinero, pues, obtenemos de la mercancía. Bien, aquí algunos pequeños puntos que he querido extraer de este proceso a remarcar. Bien, vale. Para empezar, el proceso mismo, M1 pasamos a D y de D pasamos a M2. En este proceso nos estamos poniendo en el punto de vista del productor de M1, del vendedor de la primera mercancía, que transforma la mercancía que él posee, M1, que para él es un valor de cambio solamente, lo ha producido como productor privado independiente de mercancías solo con vistas para el cambio, solo con vistas de obtener mediante esa mercancía otras mercancías, es decir, para él es sencillamente un valor de cambio, no pretende usarla en ningún caso, y vendiéndola y mediante el dinero comprando una segunda mercancía obtiene un valor de uso, M2. Aquí vemos cómo en esta relación de circulación de las mercancías y del dinero se desdobla la contradicción que todas las mercancías contienen internamente de ser al mismo tiempo valor de uso y valor. Y es que en este caso una mercancía es para el productor de esa mercancía solamente valor de cambio y la quiere convertir en algo que sea solamente valor de uso.
Así pues, se resuelve la contradicción entre que el proceso de producción social se dé de forma privada e independiente y que el consumo se tenga que dar de forma social. Porque nosotros producimos valores de cambio, pero lo que necesitamos en realidad son valores de uso. Mediante el desdoblamiento de esa... A causa del desdoblamiento de esa contradicción que es interna a todas las mercancías, pero toma forma distinta dependiendo del punto de vista de cada persona, pues han de circular las mercancías. Así pues, al intercambiarse por D, al intercambiar el productor de M1 su mercancía por D, eh, la mercancía que él tenía deja de lado su valor de uso concreto. Podemos hacer abstracción de ese trabajo útil específico que ha realizado el productor de M1 para producir esta mercancía, que era un trabajo privado e independiente y unilateral, porque normalmente solamente produce un tipo de mercancías o una cantidad limitada de tipos de mercancías, y la ha conseguido convertir mediante este intercambio por D en una representación del trabajo indiferenciado abstracto, social. Así pues, ahora lo que posee es D, que es una representación abstracta de ese trabajo humano indiferenciado, y es capaz de intercambiar ahora de ella por lo que él quiera, que es la mercancía 2, que es lo que es ahora para él un valor de uso. Y a su vez, en este proceso de intercambio, se nos muestra como actor necesario para este proceso de intercambio el dinero como intermediario, y en esta intermediación el dinero, sobre todo en la segunda parte de la relación, muestra su capacidad específica de ser un valor absolutamente inajenable. Es decir, el dinero no es una mercancía cualquiera, es una mercancía que tiene la utilidad o el valor de uso, vamos a llamarlo así, en este sentido, eh, eh, de ser absolutamente enajenable, de poderse cambiar por cualquier otra mercancía, como representación que es ella misma del trabajo humano abstracto. Bien. Eh, claro, para que se dé esta circulación, pues hay un problema, hay aquí una dificultad. Esto no es un proceso directo. Mm, ¿Por qué? Claro, con el dinero tiene la capacidad de ser enajenable por cualquier cosa. Por lo tanto, la segunda transformación es muy sencilla. Pero la primera, en todo cambio MD, es necesario que M1 en este caso, sea un valor de uso para el poseedor de D. Es decir, un trabajo socialmente útil. Para poder obtener dinero, para poder convertir el producto del trabajo privado independiente unilateral en una representación abstracta del trabajo humano, es necesario que ese producto del trabajo que ha realizado el productor independiente sea trabajo socialmente útil, es decir, que sea útil para alguien lo suficiente como para que alguien le quiera cambiar dinero a cambio de esa mercancía. Así pues, esta aparente independencia que tenían los productores entre sí aparece como una falsa apariencia porque es que están de nuevo relacionados entre sí y dependen los unos de los otros, incluso más que si esta producción de mercancías no se diese de forma privada e independiente, pues es necesario que pues, las necesidades que tienen estos productores son multilaterales, eh, y ahora pues estas necesidades aparecen como propias de cosas, es decir, aparecen como propiedades naturales de las mercancías. Perdemos el control sobre este proceso social de producción y de consumo, y ahora pues el salvajismo del mercado regula de forma ciega este metabolismo social. Bien. Y al mismo tiempo que tenemos el curso de las mercancías, el cambio de unas mercancías por otras mediada por el dinero, tenemos, si lo miramos desde otro punto de vista, el curso del dinero. Porque aquí al dinero no le he puesto subíndice, porque verdaderamente da igual que dinero sea ese, porque todo el dinero es igual. Por lo tanto, mientras las mercancías, por ejemplo, aquí en la del diagrama este que he hecho, las mercancías que tienen un recuadro del mismo color, lo siento por los daltónicos, el primer subíndice igual, son mercancías del mismo tipo, por ejemplo. Y tenemos aquí a 4 productores de mercancías privados independientes que intercambian entre sí. Entonces, cuando el productor de la mercancía 1 pues vende una mercancía, vende para él un valor de cambio, pero para aquel al que se lo vende,
para ese otro que lo compra, esa mercancía es un valor de uso. Por lo tanto, lo que va a hacer con esa mercancía es consumirlo. Esa mercancía entra al proceso de intercambio, pero vuelve a salir. Las mercancías continuamente entran al proceso de intercambio y se transforman de ser valores de cambio para sus poseedores a ser valores de uso para sus poseedores. Y constantemente entran al proceso de circulación y salen de ellas habiendo llegado a su punto. Puede haber varios saltos de por medio, pero habiendo llegado al punto donde se van a consumir. Mientras tanto, el dinero da vueltas en este proceso de intercambio. El dinero está dando vueltas en círculos y pasa de unas manos a otras mientras las mercancías se intercambian. Aquí, claro, pues el dinero ni entra ni sale de la circulación. O sea, sí que entra y sale en algunos lugares, pero en la mayoría de lugares ni entra ni sale de la circulación y por lo tanto, pues cumple una función especial en este proceso de intercambio, en este proceso de distribución de las mercancías. Aquí están las leyes que nos comentaba Marx de que, bueno, la cantidad de dinero depende de la cantidad de mercancías que hay que intercambiar y de la velocidad con que se intercambien estas. Si esta rueda da vueltas más rápido, hará falta menos dinero. Y si hay más mercancías que se tienen que intercambiar, pues habrá que poner más dineritos para que se intercambien. Muy bien. Así pues, con esto llegamos ya podemos entender cuáles son las funciones del dinero más esenciales para que se dé este metabolismo social. Es decir, lo principal de un modo de producción es la producción y el consumo de mercancías. Bueno, no. La principal de un modo de producción es la producción y consumo de bienes para el uso. Si estos bienes para el uso toman la forma de mercancías, en una sociedad que produce de forma privada e independiente, eh, pues se da una relación mercantil. La forma de esta relación evoluciona a que exista un equivalente universal, a que exista el dinero y las mercancías el intercambio de mercancías suele pasar a estar mediada por dinero. Y para que se dé este metabolismo social, las funciones del dinero son que sirva como valor, como patrón, como medida del valor, como patrón de los precios y como medio de circulación. Y con esto ya tenemos las piezas necesarias para comprender cómo se da este metabolismo social. Ahora, encima, aquí ya empiezan a surgir fenómenos curiosos como que, bueno, pues en el curso del dinero, en esta función suya de servir de medio de circulación, cuando le dejas desarrollarse más, pues uno se da cuenta de que da igual que usemos las mercancías reales que actúan como dinero en el proceso de circulación, o que usemos signos de estas mercancías. Y por lo tanto, como el dinero real en este caso es una pieza metálica y estas piezas metálicas se van desgastando y es práctico, pero no tan práctico andar relacionando con ellas el intercambio, lo natural es que este dinero se vaya sustituyendo o aparezca a la vez de este dinero el signo del dinero. Signos del dinero que pues, continúan funcionando en este proceso de circulación de las mercancías sin ningún tipo de problema. Más cuestiones que aparecen a través de de este proceso de esto, a través del desarrollo del dinero. Pues el dinero, además de servir como sus tres anteriores funciones, también sirve para atesorar. Es decir, el dinero, como es una mercancía que mide un valor y encima tiene la gran ventaja de ser universalmente enajenable, es decir, intercambiable por cualquier producto, cuanto más dinero tengan, mejor. Es decir, podrías querer hacer acopio, por ejemplo, de manzanas, pero es un poco problemático porque esas manzanas, por un lado, se te van a podrir y por otro lado, si en algún día quieres aprovecharte de ese trabajo pretérito que has realizado, las vas a tener que conseguir cambiar a alguien y esas manzanas tienen que ser útiles en ese momento en el que vayas a querer aprovecharte de ese trabajo pretérito, pero en cambio el dinero, cualitativamente, al ser absolutamente enajenable, la puedes cambiar por todas las cosas que quieras y por lo tanto no tiene límites. Cualitativamente quieres tener la mayor cantidad de dinero posible. Claro, cuantitativamente, cualquier suma de dinero está limitada, porque el dinero es una mercancía que requiere de un trabajo para producirla, por lo tanto, es finito.
Esto lleva a este afán de, pues, quiero tener el más posible para, para poder tener a mi disposición la mayor cantidad de productos sociales posibles en un momento dado. Y esta contradicción, pues, empuja al atesorador a atesorar constantemente. Eh, Encima de esto, más relacionado con lo que hemos dicho antes del signo del valor, en relación con el proceso de intercambio de mercancías, si continuamos con separándonos de ese cuerpo físico de la mercancía dineraria como mediador del proceso de intercambio, aparece la forma digo, el signo de valor como mediador, como signo de ese valor que no entra ahora ya en la circulación, y también aparece, pues, la promesa de ese valor. Aparece el dinero como medio de pago, aparecen los pagarés, aparecen los préstamos, aparecen los plazos de pago y así se separa en el tiempo, se separa en el tiempo el proceso de cambios, o sea, el primer intercambio de la mercancía por el segundo. Antes se tenía que dar en un orden concreto, primero tienes que vender antes de comprar y ahora, gracias al medio de pago, pues también puedes comprar antes de vender porque compras prestado y cuando vendas esto que has comprado o alguna otra cosa ya pagarás el tal. Así pues, el dinero pasa de operar realmente o realmente, pero mediante un signo, a operar solo idealmente como en este proceso de circulación, solamente como pues, medida de estos valores. Y va perdiendo un poco, perdiendo o se va haciendo más prescindible el uso del dinero como medio directo de intercambio. Y finalmente, pues nos comenta Marx cómo muchas de estas particularidades, específicamente el servir como signo de valor y, bueno, la apariencia del signo de valor y el del medio de pago, que estas dos últimas suelen estar relativamente ligadas a, como dice él, la imposición, como dice en algún sitio, la imposición de de un estado, de un país concreto y de su estado y de su gobierno. Y esto en la época de Marx pues se perdía un poco en las relaciones entre los países y entonces pues aparecían cualidades distintas, más desarrolladas o como quiera vérsele del dinero cuando entra en este mercado mundial y vuelve a operar como de forma más cercana a su naturaleza de mercancía, a su naturaleza de oro. Y así pues se usa de nuevo pues, para compensar balances de pagos y para realizar intercambios de valor entre países en algo que es pues dinero. Bueno, hoy en día hemos visto que esto se ha desarrollado más y ya hemos comentado esto, muchas cosas. Bien, vale. Y pues, entonces, esto es lo que hemos visto. Volvemos al índice. Por lo tanto, lo que hemos visto es eso, la mercancía, el cómo entendemos esta mercancía, cómo podemos analizar la mercancía en el contenido de sus formas, el valor de uso, el trabajo que producen las mercancías. También podemos estudiar y analizar la forma del valor, la forma que toma la relación mercantil y llegar de nuevo a la vicesalida del trabajo, comprender mejor cómo opera esta forma, cómo opera esta relación, cómo opera la medida del valor, a través de qué se representa el valor. Y podemos también entender de dónde surge la necesidad de que exista la mercancía, la necesidad de que exista esta dualidad en las mercancías y cómo, qué es lo que subyace a esta realidad de la mercancía, la, el, el absurdo, bueno, no el absurdo, pero sí la contradicción que subyace a la existencia de la mercancía en cuanto a que la producción se da de forma privada e independiente, mientras el consumo y el metabolismo social se tiene que dar como directamente social. Y después hemos pasado a entender y a analizar pues eso, el proceso de intercambio mediado por el dinero en cuanto a sus funciones
de medida del valor y perdón, de los precios, y después, pues como mediante este dinero, somos capaces de hacer circular las mercancías y esto, lo que hemos venido a explicar. Bien. Así que aquí termina un poco mi síntesis de lo que hemos estudiado. A ver, espero que os haya ayudado a lo mejor para poder poner un poco las cosas encima de la mesa. A mí me ha ayudado bastante para poder poner las cosas encima de la mesa un poco más ubicadas de lo que habla en cada apartado de las ideas principales que desarrolla en esta primera sección y de cómo todo esto se relaciona y por qué hace un poco este desarrollo. Y ahora pues pasaré un poco a comentar dudas y reflexiones que me habéis hecho llegar de forma relativamente breve, porque dejaré que lo hagáis vosotros después, de forma más somera. Bien, en cuanto a las dudas, bueno, primero de todo una duda concreta bueno, me haya hecho llegar Anne, que igual luego la quiere desarrollar más ella, y que es que eh, hay una dificultad aquí de comprender bien cómo se usan los términos de cuantitativo y de cualitativo. Son dos términos que se usan mucho a lo largo del texto y, bueno, yo diría que se usan un poco de una forma, hay que entender bien cómo se usan. Es decir, al final son dos términos que Marx en su método hereda de Hegel. O sea, el uso que le da a los términos de cualitativo y cuantitativo es muy similar al que le da a Hegel. Y en Hegel aparecen como unas de las primeras determinaciones que puede tomar una cosa. O sea, primero aparece en Hegel aparece el ente y el ser como cosas absolutamente abstractas y sin determinaciones de ningún tipo. Y cuando empezamos a estudiar su devenir y su dinámica interna, empiezan a aparecer pues, lo cualitativo y lo cuantitativo. Eh, y son, pues eso, propiedades que tiene una cosa, un concepto o una cosa. Por lo tanto, cuando Marx usa cualitativo y cuantitativo, lo usa siempre respecto a qué. O sea, son cualidades de una cosa. Por ejemplo, pues la mercancía eh, tiene un aspecto cualitativo y tiene un aspecto cuantitativo. La mercancía tiene un aspecto cualitativo en tanto en cuanto valor de uso y tiene un aspecto cuantitativo en tanto en cuanto valor de cambio. El valor, a su vez, y la relación de valor, igual a las mercancías cualitativamente, en tanto en cuanto que muestra una sustancia común que subyace a ellas, y cuantitativamente en tanto en cuanto lo hace en una determinada proporción. Aquí podemos ver el uso de cualitativo y cuantitativo con respecto a dos cosas distintas, por un lado la mercancía y por otro lado el valor o la forma de valor, y toman, pues por lo tanto, pues, representan determinaciones distintas de esos conceptos en los que está analizando. Y bueno, si queréis, luego lo comentáis más. Anne, reformulas tu duda de forma más clara para que lo entiendan y le respondéis. Vale. Y después, en general, yo diría que la mayor de las mayores dificultades que hemos tenido en este texto a la hora de la lectura y que yo creo que, bueno, sobre todo la segunda parte, el que lo tenga claro del todo, permíteme dudarlo, es, pues, por un lado, la correcta comprensión de lo que son los conceptos de abstracto y concreto en Marx. Yo creo que es un poco difícil de primeras por el uso distinto que le damos en el día a día y por el uso muy concreto y muy particular que tienen en Marx y por la dificultad que supone entender el uso metodológico que le da a estas categorías el propio Marx y el
que se las da en relación con Hegel, es decir, qué es abstracto, qué es concreto, qué significa que algo sea abstracto y que algo sea concreto, y qué significa, por ejemplo, esto encima aplicado a una misma categoría en su contradicción interna, como por ejemplo en el caso del trabajo abstracto y del trabajo concreto. O sea, yo creo que hay una dificultad en la comprensión del uso de estos términos y de estas categorías que convendría tratar de reforzar, sistematizar o estudiar más, de alguna forma, para una mejor comprensión del método, que es algo que ya hablaré después. Y por otro lado, lo más difícil de todo esto que hemos estudiado es claramente entender la forma del valor. La forma del valor, entenderla, entender cómo se da, entender eh, cómo se relaciona esa forma con ese contenido, cómo se estudia esa forma del valor, qué cosas nos revela, qué cosas somos capaces de comprender y era capaz de comprender Marx gracias a distinguir el valor de la forma del valor y las implicaciones, un poco de todo este estudio de la forma del valor y la comprensión correcta de la forma del valor. Yo creo que es la principal dificultad de este texto. eh, Porque, por ejemplo, pues eso, que las mercancías son valores para el uso y valores, pues es bastante fácil explicárselo a alguien. Pues que eso, pues, por un lado son cosas útiles, por otro lado son cosas que se intercambian, luego le explicas la plusvalía y pues bueno, es muy fácil y muy bonito leer eh, Trabajo, Precio y Ganancia o como sea el librito este, que yo no he leído en realidad, pero bueno, y pues, explicarle a alguien de primeras, pues eso, que existe una relación pues, la mercancía son esas dos cosas, no sé qué, los fundamentales el valor, que se determina por lo tiempo socialmente necesario para su producción, por lo tanto en el salario no nos pagan todo lo que producimos, no sé qué, existe la plusvalía, ya pasaremos a eso más adelante, todo eso es, yo creo que todo eso de primeras nos lo explican y es relativamente sencillo de entender, pero como alguna vez me dijo Ander, pues la gracia de leer El Capital un poco detenidamente en grupo y con más profundidad es no quedarte solo con eso, sino entender mejor eh, y de forma más profunda y de forma más eh, poderosa o potente en cierto sentido el método de Marx, el análisis de Marx de la economía política y del modo de producción capitalista. Y una de las principales dificultades en esa comprensión está en la comprensión de la forma del valor, yo creo. Que, yo creo que hemos dado pasos todos y cada uno de nosotros para la comprensión de esto, pero bueno, yo creo que es algo que vamos a tener que seguir trabajando y que es, contiene una importancia mayúscula que a veces no es difícil de entender. Bien. Luego, eh, someramente por comentar un poco los debates que se han salido a la luz o que conocemos acerca de de esta primera sección y que han quedado sin resolver, yo creo, y que probablemente quedarán sin resolver, porque no somos nosotros capaces tampoco de resolverlos ni podemos pretenderlo. Por un lado, nos ha surgido esa duda y tenemos ese debate del trabajo, acerca del trabajo abstracto, de su naturaleza, de si es transhistórico o no lo es, si es una propiedad natural del trabajo, si es sencillamente el trabajo abstracto es un poco sinónimo del gasto a gasto de eh, energía fisiológica de los seres humanos en el trabajo, o si va más allá de eso, si tiene determinaciones históricas, si requiere de un contexto histórico, de un modo de producción concreto para que haya trabajo abstracto en esa sociedad, o si es incluso únicamente específico del modo de producción capitalista. Se han dicho muchas cosas. Yo creo que muchos nos hemos contradecido también. Yo mismo habré dicho cosas muy distintas y que tal, con esto de las categorías transhistóricas, no transhistóricas, y creo que eso muestra ciertas dificultades de comprensión que hemos podido tener. Bien, he continuado con el trabajo abstracto. Otra cuestión en torno a este trabajo abstracto es si es una cosa del intelecto o si es una cosa natural o propia del trabajo, que está relacionado con lo anterior. Es decir, el trabajo abstracto se da, es un fenómeno real, es un fenómeno que se da
en el proceso de trabajo físico objetivo, es un proceso objetivo o es un proceso subjetivo o algo del intelecto que hacemos para comprender esto es algo un poco que existe solo en nuestra mente, que representa un proceso real pero que solo existe en nuestra mente. Bien, otra debate que ha habido y en torno a la que bueno, hay discrepancias explícitas es la correspondencia entre lo histórico y lo lógico. Esta, esta cuestión que los soviéticos sobre todo nos presentan como una ley de la dialéctica de la correspondencia entre lo histórico y lo lógico. Y aquí yo creo que pues también tenemos un debate o un desarrollo que realizar de entender bien cómo se da esa correspondencia, qué significa o qué queremos decir cada uno cuando decimos eso, cómo lo entendemos, eh, cuál es esa correspondencia en realidad, cómo se desarrolla, cómo se relaciona lo histórico y lo lógico, si es una correspondencia sujeta a ley, si no lo es, si a veces en lineamientos generales corresponde, pero a veces también puede ser que no. Bien. Vale, otra cuestión también que ha aparecido es la cuestión un poco ligada al método de cómo se da el desarrollo de estas categorías de Mars. O sea, Mars analiza estas categorías y va transitando de unas a otras, van apareciendo, se relacionan, evolucionan, van adquiriendo unas determinaciones. Bien, aquí yo creo que no tenemos del todo claro, no nos expresamos del todo claro o tenemos que terminar de estudiar, comprender o analizar si, claro, todo esto tiene que ver de nuevo con el desarrollo de Marx con Hegel. En Hegel, este desarrollo de las categorías se da como cosa propia de estas categorías, se da como el desarrollo de estas mismas categorías. Es un desarrollo autónomo de las ideas, que llega hasta la idea. Ocurre lo mismo en Marx, se desarrollan por sí mismas estas categorías, o no ya igual por sí mismas como desarrollo autónomo de las ideas y de las categorías, pero se da este desarrollo como necesario de esas propias categorías, como el resultado necesario de esos propios conceptos, a través a lo mejor de esa correspondencia necesaria entre lo histórico y lo lógico, representan un proceso real, pero podemos estudiar el proceso real mediante el análisis de las categorías. Bien. Un debate más ha sido el del trabajo simple y el del complejo o el potenciado. Aquí se da una reducción que Marx no explica del todo claramente en este primer capítulo, por lo menos cómo se da, y hubo posturas distintas respecto a si esta reducción se da pues por la diferencia en el costo de la producción de la fuerza de trabajo, eh, es decir, el desarrollo en lo que cuesta producir un valor, digo, una fuerza de trabajo, como diversas fuerzas de trabajo son más o menos complejas de producir debido a su formación. El trabajo que realizan esas fuerzas de trabajo se materializa, se objetiva en cantidades distintas de valor en un mismo periodo de tiempo, o más bien esto no tiene tanto que ver o no tiene con el costo de producción de la fuerza de trabajo, y es más bien una cualidad objetiva del propio trabajo, del propio proceso de producción, del propio trabajo que se da y de la técnica implicada en dicho trabajo. Es una de estas dos cuestiones, una, la otra, las dos, ¿en qué grado? Eso tampoco ha quedado claro. Bien. Vale, y yo creo que en general el punto mayor donde más debates tenemos, donde están encuadrados la mayoría de estos debates y en torno al que yo creo que mayor dificultad de comprensión o sistematización o de acuerdo tenemos es en torno al método del capital, el método capitalista, materialista histórico, materialista dialéctico, el método marxista, le llamamos de muchas formas, decimos que es muchas cosas, pero yo creo que eh, cada uno tenemos una idea, yo creo que no muy concreta, cada uno de nosotros, de lo que es el método, de lo que es específicamente, de qué implica el método, cómo funciona este método. Yo creo que tenemos
y hay mucho que descubrir, discutir o dejar en claro acerca de este método. Una de las principales afirmaciones que se hace de este método, por ejemplo, es el ascenso de lo abstracto a lo concreto, muy en relación con Ilienkov y con su libro y con su estudio de la dialéctica del capital. Es el método, el ascenso de lo abstracto a lo concreto, porque, bueno, al mismo tiempo, divagaré un poco acerca de esto para poner el debate sobre la mesa. Al mismo tiempo, pues, claro, ¿cómo se desarrollan el análisis y la síntesis en el capital? Está claro que hay análisis y síntesis. El análisis es el paso de lo concreto al abstracto y la síntesis es el paso de lo abstracto a lo concreto. ¿Cuál es el momento de análisis? ¿Cuál es el momento de síntesis? ¿Se diferencia claramente estos dos momentos? Y también otra cosa que solemos decir del método es que es lo que importa del método, lo esencial del método marxista es el análisis concreto de la realidad concreta. No podemos contentarnos con abstracciones, no podemos contentarnos con reglas generales, tenemos que analizar la realidad concreta en cada caso concreto de una forma concreta. Y es que de hecho el capital mismo y está claro que el método de la comprensión tiene que partir de la realidad inmediata, de lo empírico, de lo material, por lo tanto, de lo concreto. ¿Es el método de Marx el método de lo abstracto a lo concreto si parte de lo concreto, material e inmediato? ¿Es un buen nombre el método del ascenso de lo abstracto a lo concreto? No lo sé, yo creo que aquí hay mucho que analizar, mucho que estudiar. Ya tuvimos un seminario acerca con Rosenthal. Yo creo que en algún momento puede merecer la pena continuar por esta rama. E incluso Rosenthal tiene un libro acerca de la dialéctica específicamente del capital. Podríamos leer el libro de Lienkov. Yo creo que aquí tenemos mucho que aprender y discutir todavía. ¿Para qué sirve el método? ¿Qué representa el método? ¿Qué podemos hacer con el método? ¿Hay algo en el método puramente por sí mismo que nos dé herramientas que sean de validez general? ¿O qué? Después un poco entender también lo que implica en el capital esta diferencia entre la forma de exposición y de investigación, que yo creo que también tiene su miga, y de nuevo volver al abstracto y lo concreto, cuál es el papel de la abstracción en este método, su fenómeno objetivo, subjetivo, bueno, lo que he venido comentando un rato. Yo creo que este es el marco general de los debates que tenemos y de las dificultades que tenemos para la comprensión del texto. Que a veces leemos unas páginas y claro, cuando uno lee un texto y lee pues, 4 o 5 párrafos, no sé qué, y dice, bueno, sé hablar castellano, tengo comprensión lectora, sé lo que pone aquí, he entendido el texto. Bueno, y luego claramente todos hemos entendido algo distinto. Así que a lo mejor hay que, o sea, no hay que ceñirse al texto, y desde luego en el texto está todo, pero a veces hemos entendido el texto y al mismo tiempo no hemos entendido el texto. Yo creo que hay dificultades en ese sentido. Y con esto terminamos la presentación y damos paso al debate, que se me ha quedado un poco largo, pero bueno, me perdonaréis. Muchas gracias. Gracias a ti, Pello. Excelente trabajo. La verdad, bastante duro. Vamos a dar paso aquí a las dudas, intervenciones, etcétera. Y bueno, ha levantado la mano Ander. Si alguien quiere aquí en el chat que levante la mano también, ¿vale? Venga. Un momento, os dejo a vosotros moderar, ¿vale? Que vais a ser más funcionales que yo. Adrián, creo que está Sí. sentado. Guay. Pero bueno, decir algunas cosas que he visto en los esquemas que están bien, pero bueno, la primera que a mí me ha pitado, y yo creo que nos habrá pitado a todos, que es muy evidente, que es la mercancía no es valor de cambio y valor de uso. La mercancía se presenta como valor de cambio y como valor de uso, pero la mercancía es valor y valor de uso. Luego también otras cuantas cosas que entiendo que esto igual es una cuestión de estética, de porque el esquema quede más bonito más que de contenido. Igual podrías, Pello, poner el esquema, digo, para facilitar lo que estás diciendo. Sí, bueno, en cualquier caso. Luego también igual tanto, también con respecto a lo que pone, si yo lo he entendido bien, también con respecto a lo que has dicho, o sea, no es tanto que la sustancia sea el trabajo humano abstracto en general, sino el gasto de él,
digamos, su magnitud en este caso sería la duración del tiempo, o sea, más que, digamos, la cantidad específica de que hay, o sea, sería el tiempo medido, o sea, el gasto de trabajo extracto humano en cierta cantidad de tiempo. Luego también con respecto a otras estas, o sea, hay alguna cosa así que igual me ha parecido, bueno, sin más, que yo igual habría hecho de otra manera, pero luego, por ejemplo, pero en cuanto a cosas igual así que me parecería que sí también convendrían cambiar también es el fetichismo de la mercancía, que creo que hay un momento que has dicho algo así, que creo que pone, de hecho, que dice, existe la necesidad de que el trabajo y la producción sean directamente sociales. Y es, claro, precisamente la gracia, entre comillas, por así decirlo, del fetichismo de la mercancía es que no es la industria patriarcal. Es decir, la producción no es directamente social y por eso se genera ese fetichismo. Es indirectamente social, y es indirectamente social porque, digamos, esa necesidad que sí que creo que es desarrollado bien, de que al fin y al cabo lo que necesitas, vamos a llamarlo así, es gastos de bienes, insumos, vamos a llamarlo, se ponen las mercancías para que hablen a través de su portador. Luego así también alguna cosa, bueno, respecto al capítulo 2, me hace un poco de gracia que te lo hayas fumado, aunque bueno, hasta cierto punto me parece normal, porque aunque yo no estaría muy de acuerdo con eso, pero se suele interpretar como un capítulo muleta entre el 1 y el 3, yo creo que eso no sería una buena interpretación, pero bueno, entendiendo que algunas cosas del capítulo 2 se han repetido anteriormente y se vuelven a repetir, por ejemplo, si hay una cosa muy brevemente, por ejemplo, del capítulo 2, que es el hecho, por ejemplo, de dónde comienza el proceso de intercambio, es, por ejemplo, que es el tema este que dice, que comienza donde acaban las entidades unitarias. Y luego, en cuanto a las dudas y demás, pues como ya un rato hablando, voy a dejar más a hablar, aunque yo creo que, bueno, no van orientadas las dudas, aunque sí me parece que a veces hay ciertas, no sé si son diferentes interpretaciones o confusiones, que igual si da tiempo, pues luego decimos. Anel. Bueno, espera, respondo yo, Ander, un momento. Pero espera, pero igual mejor, porque igual hay temas que se tocan, entonces si tienes que estar respondiendo uno a uno, ¿me entiendes? Vale. Igual apunta mejor, porque igual ahora Venga, Anne repite cosas que ha dicho, ¿no? Y como tenemos Perfecto. 40 minutos, venga, Sí, es verdad, sí. dale, Anne. Creo que estáis silenciados, ¿no? Hoy va. ¿Y qué hago? La puta, ¿nos oís? Oh. Vale, seguimos. A ver si está pasando lo de antes. Vale, nada, ¿se escucha entonces? Sí. Vale. Eso, que he pasado por el grupo la duda porque al trasladarla pues igual se pierden algunos matices y bueno, igual la leo ahora un poco así por encima para ver si me puede responder. Eso es si el modo en el que se emplea cuantitativo y cualitativo varía de lo que se especifica en la página 56. Es decir, en lo que se refiere, esto es el texto, en lo que se refiere al valor de uso, el trabajo contenido en la mercancía solo cuenta cualitativamente. En lo que tiene que ver con la magnitud de valor, cuenta solo cuantitativamente. Una vez que ese trabajo se haya reducido a la condición de trabajo humano sin más cualidad que esta. Le decía, creo que esta cuestión es importante para entender la relación entre trabajo útil y trabajo abstracto, y a su vez cómo se relaciona esto con el valor de uso y el valor. Es en el cambio de lo cualitativo a lo cuantitativo cuando pasamos del valor de uso al valor. Bueno, luego hice como un esquema que no sé si está bien, también echar un ojo. Y luego, en algún comentario de las sesiones y en conversaciones posteriores me ha parecido entender que el uso de estos términos es más amplio, pero yo no he conseguido ver qué otro uso se le da. No obstante, sí me ha parecido ver variaciones en la enunciación que no en el contenido, en el apéndice, diferencias que luego desaparecen en la segunda edición, lo que me hace pensar que verdaderamente el uso de estos términos está bastante restringido. Y luego, pues bueno, pongo el ejemplo de la página 1021, que sí que creo que como que se altera un poco el orden en el que aparecería como el de la 56. O sea, que se está diciendo lo mismo, pero de una forma, alterando el orden y luego eso además desaparece en la segunda edición. Por lo tanto, sí que creo que hay como una voluntad de ligar
el valor de uso a lo cualitativo y el valor y el valor a lo cuantitativo. Y me parece que esto como que se repite en las páginas que hemos leído. No sé si es así o si hay otra forma de entenderlo y eso. Joaquín, y luego ya Pello. Vale. En relación con el método no vamos a discutirlo aquí, pero a mí me parece que hay una cosa que es elemental y que todos estaremos de acuerdo. Marx tiene un método analítico. Él analiza la realidad, no la describe. El método descriptivo, la descripción, la fenomenología, el empirismo, es muy propio de lo que hoy se considera ciencia, incluso en la universidad. Ese no es el método de Marx. Marx, cuando describe, por ejemplo, las funciones del dinero, las que ha señalado Pello, alguna que se le ha olvidado, como la de dinero de crédito, que es muy interesante para criticar la teoría monetaria mundial, que ya lo señalamos en su momento, cuando describe, lo hace en función de profundizar analíticamente en el concepto al que quiere llegar. Y el concepto al que quiere llegar, en esta primera sección, lo pone en el título y lo pone al final, es el dinero. La prueba del algodón de si hemos entendido esta sección no es si entendemos la diferencia, que también es, obviamente es parte del contenido, el valor de uso, el valor de cambio, lo abstracto, lo concreto, el salto de... La cuestión fundamental es, ¿sabemos definir qué es el dinero por algo que no sea sus funciones? Es decir, ¿sabemos decir qué es el dinero sin describir para qué se usa el dinero? Si lo sabemos decir, entonces quiere decir que hemos entendido el capítulo o la sección. Si no sabemos decirlo, no lo hemos entendido. Porque lo que está diciendo Marx aquí es que el dinero, y precisamente el capítulo intermedio es clave para ello, el dinero es la forma en que se expresa el valor de las mercancías. Y la forma de dinero es el valor de cambio. ¿Dónde se puede ver el valor de cambio? En la existencia del dinero. Y dice, en la página 110 del capítulo que se ha saltado Pello, el proceso de intercambio confiere a la mercancía que él transforma en dinero no el valor, sino la forma específica de valor que la caracteriza. La forma de equivalente general, la forma de valor de cambio. El proceso de intercambio, fijémonos si es importante. Cuando hay tantas lecturas de esta sección, en términos, bueno, del capital en general, no, Marx analiza la producción, el tema de la circulación no es relevante. Oiga, está diciendo que es el proceso de intercambio el que confiere a la mercancía dineraria su carácter de dinero. El proceso de intercambio. Bien, es el equivalente general. Si vamos hacia atrás, vamos viendo cómo para llegar a esa definición analítica de lo que es el dinero, no descriptiva, va desarrollando la descripción de sus funciones y va desarrollando el análisis que lo tenemos en el capítulo 2 y en el análisis del valor, que no es el análisis de la forma de valor, que ya sabemos que la forma de valor es el valor de cambio, es el análisis del valor. Dice en un momento también, la confusión de los economistas clásicos es no distinguir entre forma de valor y valor. Bien, por tanto, si vamos hacia atrás, creo que se entiende bien cuál es el método, se mejora la comprensión de cuál es el método de Marx, que consiste en llegar a la definición analítica de determinadas categorías que se dan por supuestas en la economía burguesa y en la economía burguesa de su tiempo. La mercancía existe, no, oiga, la mercancía es un producto puramente social. El dinero existe, perdone. El dinero es una mercancía concreta que adopta la forma de dinero. El dinero no es una sustancia, es una forma, la forma de dinero. No es más que el reflejo adherido a una mercancía de las relaciones entre todas las demás mercancías. Si vamos hacia atrás, entendemos por tanto que es
que eso se analiza mediante la relación entre el valor equivalente, entre la forma, la forma relativa y la forma equivalente del valor. Si vamos más hacia atrás, la distinción entre el valor de su valor, más atrás que la distinción que existe únicamente porque los productos del trabajo adquieren la forma de mercancía, etc. Es decir, que es tanto leerlo hacia adelante como leerlo hacia atrás, o entenderlo, leyéndolo hacia atrás, no hace falta leerlo, sino recordándolo, como captamos mejor la esencia de ese método, que es un método, pues se dice, científico, de descubrir la realidad que está detrás de las apariencias. El método analítico de Marx. Y, bueno, nada más. A ver, Pello, si puedes contestar a tus críticas por aquí. Bueno, críticas más leves de lo que seguramente me merezca. Sí, el segundo capítulo me estaba dando yo cuenta mientras se presentaba que se me había olvidado incluir nada de él. Supongo que hay un elemento de que lo leí mientras estaba buscando y no encontré nada que no estuviese en lo anterior o en lo siguiente y inconscientemente lo omití. Así que perdón, la verdad que debería haber puesto algo. Y respecto a esto, sí que estoy de acuerdo con Ander en que sí, la sustancia con un valor es eso, el gasto de fuerza de trabajo humana y tal. Luego, en lo que en cuanto a mercancía, que es un objeto útil y es un valor para el cambio, me remito al segundo párrafo del Capital, que es: la mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que, merced a sus propiedades, satisface necesidades humanas del tipo que fueran. Por eso he puesto el verbo es y no aparece como, porque yo creo que la mercancía es, en efecto, un objeto útil. O sea, una mercancía es un objeto que cumple necesidades y es un valor. Digo, ¿es un valor de cambio? No. Bueno, un objeto para el cambio o un valor de cambio. Sí, igual ahí es mejor poner un objeto para el cambio como sujeto del verbo es. Bueno, como predicado del verbo es. Y por lo demás, sí. Y en el fetichismo de la mercancía, sí. Yo creo que lo de existe la necesidad de que el trabajo y la producción sean directamente sociales, yo creo que es algo total, casi textual que cogí, que lo Marx lo dice así, y claro, ahí, o sea, hay que entender que no es que el trabajo y la producción sean directamente sociales en el modo de producción capitalista, más bien lo contrario. Existe esa necesidad no se da, es solamente, no es directamente social, sino que es independiente y privado de los productores, y por lo tanto se tiene que hacer social mediante, de forma indirecta, mediante el proceso de intercambio. Que ahí está la contradicción entre esas dos cuestiones, lo que es en realidad y lo que necesita necesariamente que sea. Y por lo demás, sí, es muy interesante, Joaquín, cómo lo has planteado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que por lo menos esta primera parte que hemos leído aparece como un proceso de análisis, o sea, también lo he oído llamado por ahí como el análisis de la mercancía, que también me parece un nombre relativamente bueno. Y, y a eso me lleva a mi cuestionamiento que he discutido algo bastantes veces con Ander de la cuestión de lo abstracto a lo concreto. Porque claro, si Marx no parte de lo abstracto, ni mucho menos. Marx parte de algo totalmente concreto, como es la mercancía, como es la apariencia de las cosas, tal como se nos presentan. Es concreto en cuanto a que está llena de determinaciones y a que se nos aparece en toda su complejidad. No la comprendemos. Sus enlaces nos son ocultos. Nos aparece como algo mágico, fetichizado y todo esto. Pero yo creo que aparece como algo concreto. Y, eh, y que en el proceso de análisis es un proceso que va de lo concreto al abstracto. Es un proceso que va de lo complejo a lo sencillo, que separa lo complejo e incomprensible en partes más sencillas y más comprensibles. Y en cambio, de lo abstracto a lo concreto sería un proceso de síntesis, mediante esas partes que comprendemos de forma aislada, pasar a comprender mejor el todo y de nuevo regresar a lo concreto. Yo creo que el nombre, no sé, no he leído el libro de Linkoff, no sé lo que dice, entiendo que
que es bastante bueno. Pero el nombre que se le pone y la forma en la que se resume a veces el método de Marx como el paso de lo abstracto a lo concreto me parece un poco desafortunado, por lo menos en ese sentido. O, o no lo he entendido yo bien. Vale. Bueno, voy a comentar yo un par de cosas también. Puedes poner el esquema, el primer esquema. O sea, bueno, yo primero te voy a decir que sí que entiendo que haya puesto valor y valor de cambio porque está resumiendo precisamente estos dos primeros apartados y al principio a Marx, y aquí pone, o sea, dice, es valor de uso, y en la otra, digo porque sí que tienen razón en ese sentido, Pello, dice, se presenta como valor de cambio. O sea, cambia las palabras, es un valor de uso 100%, se presenta como valor de cambio, pero es un valor. Entonces, en ese sentido sí, pero bueno, entiendo que lo que está escribiendo es precisamente el proceso en el que Marx llega al valor, por lo tanto no, bueno, tendría que poner presenta en este caso, pero no está mal el esquema. Una cosa que me ha llamado la atención del esquema es esa distinción entre forma y contenido que haces de objeto útil a valor de uso. Yo eso en Marx no lo he visto. O sea, quiero decir, Marx no plantea esa dualidad forma-contenido en lo que se refiere a un objeto útil o un valor de uso, no. Entonces, no sé si eso es algo propio tuyo o qué. En cuanto al esquema, sí que aquí me parece que faltaría, ya que es como una especie de síntesis, es muy difícil, ¿no? Sintetizar en un esquema todo, ¿no? Pero como es una síntesis de esos dos primeros apartados, trabajo en el generador de mercancías, trabajo privado independiente. No se menciona aquí, es fundamental para entender precisamente la génesis de la mercancía. Luego, cuando hablas del curso del dinero y del ciclo, a ver, yo este es un tema que tampoco no lo tengo muy claro, pero bueno, a ver si puedes bajar el esquema. Recordemos que cuando habla de las mercancías, habla del ciclo de las mercancías, cuando habla del dinero, habla del curso del dinero. Pero es que en el esquema parece al revés, es decir, el ciclo parece del dinero, no, en el siguiente sí. Ahí el ciclo parece el dinero, da vueltas sobre sí, mientras que Marx está diciendo no, que justamente es al revés, que expulsa permanentemente el dinero, digamos, porque cambia de manos de propietario, mientras que la mercancía es un ciclo, es decir, pasa de la forma mercancía M1 a la forma mercancía M2. Entonces, creo que ahí, o sea, está justo al revés en ese sentido, ¿no? Y por terminar, bueno, lo de la discusión del método y tal, bueno, a mí me parece que ahora mismo lo has definido bastante bien. Lo del abstracto a lo concreto también está en el método de la economía política de los Grundrisse y creo que lo define Marx de forma bastante parecida. Creo que también, tal y como pasaron el otro día las definiciones del diccionario soviético, aparecía algo así como el análisis, no me acuerdo, pero algo así como descomposición de una unidad y la síntesis como la recomposición de esa unidad partiendo de los elementos más simples. En ese sentido creo que, bueno, esto también lo he comentado con Anders, pero yo creo que serían, a pesar de que puedan tener distinciones, categorías que en este sentido son bastante parecidas. Pero bueno, para terminar, el tema de la cualidad y la cantidad y tal, me ha parecido escucharte en una intervención que decías que, no sé si has sido tú, has sido Anne, no sé quién ha sido ya, que se decía que parece ser que de la mercancía el valor de uso es la cualidad y el valor, por así decirlo, sería la cantidad. Para mí no, es decir, para mí la mercancía es las dos cosas cualitativamente, es decir, es por una parte un valor de uso, por otra parte un valor de cambio. Esa es la cualidad, esas son las propiedades de la mercancía. Y dentro de cada una de ellas podemos decir que los valores de uso también son cualitativamente distintos y también tienen cantidades. Eso lo dice Marx justo en la primera página, si os fijáis. Lo dice, toda cosa útil como el hierro o el papel ha de considerarse desde un punto de vista doble, según su cualidad y con arreglo a su cantidad. Y luego, el valor, lo mismo. Es decir, el valor tiene una cualidad, una sustancia, por así decirlo, es el gasto de trabajo, y tiene una cantidad que yo entiendo que de forma un poco vulgar es básicamente bueno, igual es, pero bueno, la cantidad de veces que se repite la misma cualidad, en cierto modo, ¿no? Es decir, esa cualidad ya está determinada, ya hemos definido cuáles son sus propiedades, el número de veces que se repite esas propiedades en este caso. Aunque no sé si esto matemáticamente es muy acertado decirlo así, pero creo que esa sería un poco la distinción entre cualidad y cantidad. Aunque sí que es verdad lo que dice Anne, que pone foco precisamente en que lo que difiere en el valor de uso es la cualidad y lo que difiere en el valor de cambio o en el valor es la cantidad. Yo creo que sí, o sea, es así, también pone el foco en eso, pero bueno, creo que
que la diferencia entre cualidad y cantidad va un poco más allá de ese aspecto concreto. Y en principio esto, bueno, luego si eso alguna cosa más, pero doy el paso a... Hay alguien que está en el chat, que es Enrique Santamaría, si no me equivoco. Así que, como es el único que no ha hablado, Enrique, y después creo que has levantado Joaquín. Adelante. Sí, espero se me escuche. Sí, se me escucha. Perdón, está bien. A fuerza de, no sé, a riesgo más que a fuerza de simplificar y de no querer ver tan complejo todo el asunto, yo creo que yo quisiera enfatizar y pensar todo esto que hemos repasado, que ha expuesto Pello muy bien, que es muy claro, tiene que ver con espero, repito, que no esté yo simplificando demasiado. Marx nos quiere dejar claro al inicio de su trabajo esto que el capitalismo, que la burguesía nos oculta y que en algunos momentos el ocultamiento es por ignorancia, Aristóteles, y en otro momento el ocultamiento es la economía llamada clásica, la economía burguesa. ¿Y qué es ese ocultamiento? Pues ese ocultamiento, aunque no lo desarrolla ampliamente, está expresado en el fetichismo de la mercancía. Esta parte me ha dejado todo eso. Yo espero que me digas si efectivamente estoy simplificando demasiado. O sea, la burguesía, el capitalismo, nos han querido enseñar que la ganancia, que lo que produce la riqueza del burgués, del capitalista, es el vender. El criterio del tendero, del mercader, del mercachifle, que dice que él es rico o acumula producto de lo que vende. Y lo que Marx hace con todo esto es ir al fondo de eso que él llama gelatina. Esto es, y así es como entiendo lo abstracto y espero seguir no simplificando en términos de que no es lo mismo el ejercicio concreto, específico del productor, del carpintero, del herrero, del sastre, a eso que se llama trabajo humano abstracto, es decir, el ejercicio de la fuerza de trabajo, donde está la clave de lo que él va a ver más adelante, pues con la ganancia, con la plusvalía. Entonces, Marx creo que nos está marcando el camino con su método, con su análisis de eso que no se ve. Lo interesantísimo para mí es que el trabajo abstracto, es decir, la fuerza de trabajos humana, no se ve, ¿dónde está? Y eso está en la mercancía y en su movimiento, en su metamorfosis. Bien. Hasta ahí. Gracias, Enrique. Joaquín. Bueno, el capítulo 2 termina diciendo que el enigma que encierra el fetiche del dinero no es más, pues, que el enigma ahora visible y deslumbrante que encierra el fetiche de la mercancía. Ahora visible y deslumbrante. ¿Cuándo? Después de haber hecho el análisis. Porque el problema que hay con lo de abstracto y concreto es que identificamos la expresión abstracto y la expresión concreto con lo que el sentido común y la opinión pública entiende por abstracto y concreto. La apariencia
la apariencia es lo más abstracto que existe. El análisis empirista, el análisis pragmático, lo dice en el famoso capítulo introductorio, cuando hablamos de la población o la mujer, son conceptos absolutamente abstractos. Y hace falta el análisis para llegar a la concreción. El dinero, visto en función de sus interpretado exclusivamente por sus funciones, es algo absolutamente abstracto, es fetichista. Hace falta un proceso de concreción de sus características, de concreción analítica, para llegar a la categoría real de dinero. El dinero como equivalente general, el dinero como reflejo, como forma social de reflejo del valor. En ese sentido, es que va el método marxista va de lo abstracto a lo concreto, porque va de la apariencia, de las apariencias, de la descripción que hacemos de la realidad, a su interpretación, a su análisis, a la esencia. De lo empírico descriptivo a lo racional analítico, de lo abstracto a lo concreto. Yo añadiría eso, que en realidad, como has dicho tú, Joaquín, al principio en el prólogo se menciona la forma de mercancía como forma celular, económica, y dice que es simple, que es una forma simple, ¿no? Y que luego tiene que, mediante el desarrollo de esa categoría más simple, pues va desarrollando todas sus determinaciones. Entonces yo también estoy de acuerdo contigo, Joaquín, en eso de que también, claro, que es concreto, pero también, quiero decir que no son cosas separadas, que son, que tienen relación, ¿no? Es que lo concreto es concreto porque es síntesis de muchas determinaciones. Lo concreto es lo más complejo. Lo más simple es lo más abstracto. La apariencia, que es muy sencilla, es lo más abstracto. Lo que pasa es que tendemos a interpretarlo al revés. ¿Qué categorías más abstractas? ¿Qué abstracción estás haciendo? Cuando alguien hace un análisis, por ejemplo, en estas de categorías analíticas, bueno, pues eso es muy abstracto. No. Es al revés. Eso es un proceso de concreción. Para que en el lenguaje común, el proceso analítico se le llama, no, eso es abstracto, ¿no? No es abstraer. En todo caso, es abstraer de la realidad lo que no es determinante para definir las determinaciones reales y llegar a descubrir el concepto. El método analítico, de análisis. Ander, ¿no? Ander y luego Pello, para terminar. Voy a intentar hilar un poco algunas cosas que han salido también de las últimas diapositivas. Pues lo primero, las analogías las carga el diablo. Entonces, intentar hacer una analogía entre simple, complejo y abstracto y concreto es peligroso porque yo no sé si entiende mal a Joaquín, pero la analogía la he usado mal. Porque así, si el método es de lo abstracto a lo concreto versus lo simple a lo complejo, Marx en el primer prólogo de la edición ya lo dice que es más fácil comprender el organismo desarrollado, es decir, lo complejo, que las células simples, es decir, que las células que lo componen, es decir, lo que es más simple. Entonces, cuidado que en ese sentido a veces las analogías las carga el diablo. Entonces, una vez dicho esto, intentando hilar unas cuantas cosas. ¿Qué es lo cuantitativo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n. Es eso lo cuantitativo. ¿Qué es lo cualitativo? Lo que determina el objeto, que sea un objeto y no otro. Es precisamente lo que dice es que este lápiz es un lápiz y no un boli, o que este lápiz es este lápiz y no este otro porque, pues yo qué sé, está más desgastado. En ese sentido. Es decir, que algo es un ser determinado, concreto. Es decir, contrapuesto al ser inmediato, abstracto, que es lo que ha dicho Joaquín, que no hay que confundir abstracto con abstracción. La abstracción es claramente un movimiento del pensar, pero la abstracción es un movimiento que hace el ser humano, que lo hace en su cerebro mal o bien, o perfectamente, que es algo en ese sentido, vamos a llamarlo, subjetivo. Es decir, es algo que ocurre en el movimiento del pensamiento. Y en ese sentido también es
por hilarlo tan con otra cosa, como hay que entender lo histórico y lo lógico. Es decir, lo lógico es el movimiento de pensar y lo histórico son el movimiento, pues, yo qué sé, en este caso, pues lo podríamos llamar, porque de muchas maneras, del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo real, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido hay una acción. Y luego, volviendo otra vez al hilo, con lo del abstracto a lo concreto, yo quiero aquí felicitar a Ilienkov en exclusiva por desarrollar el método de abstracto a lo concreto, porque yo no sabía que era Ilienkov. O sea, quiero decirte, esto ya está en Hegel, ya está en Marx lo explicita así en los Grundrisses, Hegel también en la fenomenología en el estudio de la ciencia, y yo creo que esto, no sé si lo he dicho o lo he contado alguna vez, pero el ejemplo de que lo abstracto es lo inmediato, con el ejemplo del ladrón, es un ejemplo de Hegel, no de Ilienkov. O sea, quiero decirte, o Ilienkov sí que es verdad que hoy en día, pues, por cómo funcionan las dinámicas editoriales estas de la exclusividad, pues lo ha viralizado, pero no es, vamos a llamarlo en mi caso, un desarrollo de Ilienkov. En todo caso, el desarrollo que se podría considerar de Ilienkov propio, por lo menos nominalizado como tal, es el del concreto universal. Pero bueno, este es otro tema que no me voy a meter, porque si no podremos estar aquí hasta mañana. ¿Y por qué precisamente el método de Marx es de abstracto a lo concreto, siguiendo el mismo esto que Hegel? Porque te lo dice. La acumulación de, o sea, la riqueza en la sociedad contemporánea se presenta, es decir, se presenta abstractamente como un enorme cúmulo de mercancías. Y te lo dice así, es decir, es cómo se presenta, es cómo se percibe inmediatamente. ¿Y qué es lo que yo veo cuando veo una mercancía? Pues veo que tiene unas cualidades específicas, es decir, que se consumen por sus cualidades específicas, por sus determinaciones cualitativas, que tiene una cantidad, que específicamente encima se intercambia en una correlación. ¿Y qué va relacionando esto? Yo creo que te lo he dicho 1000 veces, pero bueno, lo volveré a repetir. ¿Y qué es lo que va haciendo? Precisamente desgranando eso, qué es lo que está detrás de esas cosas que se presentan, pues va desgranando precisamente pues que el valor, en realidad ahí, bueno, de hecho así lo dice, bueno, se presenta como valor, bueno, veámoslos más de cerca, desarrolla la categoría de valor, a partir de la categoría de valor va desarrollando la forma de valor, pues luego el fetichismo, etcétera, etcétera, es decir, lo va concretando, pero no entendiendo concretando, insisto, o sea, el comercio en general no es menos concreto que el comercio de sudeste asiático de bufandas rojas hecho por niños mongoles sin, yo qué sé, formación lectora, que no saben ni leer, son analfabetos. O sea, no es más concreto, o sea, no es en ese sentido. Concreto es concreto porque es precisamente síntesis de múltiples determinaciones. Entonces, en ese sentido, la mercancía se va concretizando desde esa presentación abstracta en la que se presenta, porque se van precisamente desgranando mediante ese método, si quieres vamos a llamarlo, por no discutir, porque esto es una discusión aparte que no ha salido y no voy a abrir aquí la veda, el análisis, como ha dicho Joaquín, se va concretizando en ese sentido. Por eso precisamente vuelve constantemente, o sea, no va de estudiar, por lo menos en la primera sección, no va a estudiar lo simple que es la mercancía, lo complejo que son las relaciones capitalistas, sino que empieza la mercancía y vuelve a la mercancía. Es decir, empieza la mercancía, te explica toda la mercancía y dice, ¿y por qué esto no es evidente? Es decir, ¿por qué está oculto? Pues en ese sentido, o sea, yo creo que hay que entender abstracto y lo concreto, que insisto, pues es una cuestión que a mí yo creo que esto alguna vez lo he mirado y creo que esto, por ejemplo, en español nos pasa, creo que en alemán no ocurre que se utilizan dos palabras diferentes. O sea, creo que utiliza una palabra cuando habla de abstracción y otra palabra cuando habla de abstracto como sustantivo. O sea, como acción y como sustantivación. Pero bueno, es otro tema, pero que hay que entenderlo, insisto, o sea, en ese sentido. El abstracto es lo que se presenta inmediatamente, concreto es por qué esa cosa es así, no de otra manera. Es decir, por qué se intercambia en mercancías por su valor y no se intercambia en mercancías pues en base, yo qué sé, a las necesidades previamente fijadas socialmente. Es decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué hace que eso sea de cierta manera y no de otra? En ese sentido es donde se entiende la concretización. Dicho usted. Vale, un segundo antes de dar la palabra a Pello, ya que termine él con su intervención, para lo que queda, es básicamente, o sea, yo diría que o sea, bueno, con la discusión esta, o sea, es decir, Joaquín ha tildado al método de Marx de analítico, para mí no es analítico, es dialéctico, eso implica que son dos momentos, uno el análisis y otro la síntesis. Para mí está clarísimo en el primer capítulo que hay un primer momento de análisis y es cuando se descubre el valor y detrás del valor del trabajo.
abstracto, y hay un segundo momento que es el de síntesis, que es cuando vas del valor a la forma del valor. Y son dos movimientos distintos. Son el primero, analizas lo que es la mercancía y descubres lo que es detrás de la mercancía, es un momento analítico, después pasas de ese momento analítico hacia adelante, y lo dice, habíamos partido en realidad del valor de cambio, de la relación de intercambio entre las mercancías, el valor de cambio, para descubrir el valor en las mismas oculta en esa relación. Es menester ahora que volvamos a esa forma en que se manifiesta el valor. Y en la primera edición, como se pasa del concepto de valor, que lo dice claramente el concepto de valor, a la forma de valor, que esa es la forma clara, la 96. Y ya con esto, o sea, porque yo estoy completamente de acuerdo con cómo lo ha expresado Pello, ese doble movimiento, le doy la palabra y hostia, bueno, sí, ahora justo acaba de levantar la mano Víctor, pero bueno, Pello la tenía desde hace mucho, así que adelante. Venga, intento ser breve y rápido y que le dé tiempo a Víctor. Respecto a lo primero que ha dicho, creo que será tú, Adrián, de lo de abstracto y cualitativo y cuantitativo, valor de cambio y valor de uso, he sido yo, y ha sido una equivocación. En efecto, es el valor de los objetos para el uso que tienen un factor cualitativo y un factor cuantitativo de para qué sirve y cuánto de esto tengo. Y si era para referirme a que eso, de que lo cuantitativo y cualitativo son propiedades de una cosa, propiedades del valor de uso es cualitativo y cuantitativo en un cierto sentido. Las propiedades del valor de cambio es cualitativo y cuantitativo en otro sentido. Vale, lo del curso del dinero del diagrama me lo salto porque sin más es una forma de dibujarlo y hay otras y yo creo que el movimiento sigue siendo siempre el mismo. Vale, y lo de lo de lo abstracto y lo concreto, sí, yo creo que soy yo el que lo entiende mal, que en efecto, y sí, siempre tengo mucha confusión con esto. Porque sí, el artículo este, por ejemplo, de Hegel, de quién piensa abstractamente, eh, eso dice, habla de lo que explicáis vosotros, que lo habéis pasado muchas veces y me lo referís cada 3x4. Y en efecto, yo creo que me sigue liando aún y con todo eso, la distinción entre abstracción y abstracto, cuando aparece abstracción. Me lía también lo de que sea síntesis de múltiples determinaciones lo concreto y por lo tanto lo abstracto lo indeterminado y eso me entra en contradicción con que, claro, la realidad inmediata que se nos presenta es síntesis de múltiples determinaciones, pero igual soy yo que no lo estoy entendiendo bien. Y sí, lo de que también el análisis es el paso de lo concreto a lo abstracto, yo creo que también ahí yo lo entiendo mal y tendré que darle unas cuantas vueltas en ese sentido. Y aquí estoy para seguir aprendiendo. Y gracias por repetirme e insistirme y no desesperar con eso, antes sobre todo. Víctor. Ahí, Víctor, tienes 5 minutos, tranquilo. Bueno, tampoco tengo tanto para decir, que habéis dicho cosas bastante interesantes y abrir melones ahora no viene al cuento. Adrián, tú antes has mencionado un texto del Grundrisse que precisamente trata este tema del método de Marx, del abstracto a lo concreto, son 10 páginas y también se habla de aspectos históricos y lógicos que emplea Marx en su análisis. Entonces, voy a ver si lo puedo pasar por el grupo y lo puedo, en vez de que no pasar todos los Grundrisse, pues pasar solamente esas 10 páginas y quien quiera leerlo como lectura alternativa, que le eche un vistazo porque creo que si le interesan estos debates le puede resultar útil. Luego, bueno, brevemente, Pello, gracias por la exposición, aunque era muy difícil de realizar, ¿no? El gráfico que tú has mostrado del dinero, te voy a pedir que me lo mandes porque igual se le puede hacer le querría añadir un par de cosas porque me ha parecido que está bastante bien, es el mismo, aunque bueno, pues o sea, podría ser mejorable, ¿no? Y luego, por último, muchos temas de carácter transhistórico o el trabajo potenciado, etcétera. Yo creo que todo eso se resuelve en la medida en que podamos comprender o aproximar correctamente lo que es la forma de valor y la forma de valor en el capitalismo. Y también si sabemos resolver la pregunta es si ha habido otras formas de valor, ¿no? Previamente o en otras épocas, sin pretender, por supuesto, que se dé esta ley, como decís antes de los soviéticos, de que, pues, bueno, hay una ley lógica y natural en el desarrollo de la historia humana y que, por lo tanto, pues bueno, el materialismo le da eso al materialismo histórico una rigidez inapropiada. Y bueno, eso es todo. Gracias por la exposición y los comentarios enriquecedores.